Pero vamos a regresar al caso de Rubén Rocha Moya, porque en la mesa de los domingos esta noche ya están aquí. Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y pues la senadora sinaloense Paloma Sánchez. Muchas gracias, Mónica. Paloma. Hola, Jorge. Gracias. Pues vaya entramado, y después de la entrevista que acabamos de tener con José Luis Montenegro asegura que estaban listos prácticamente todos para que regresara efectivamente Rocha Moya desde hace semanas. Él asegura que en el gobierno federal están mintiendo. ¿Qué opinas, Jorge? Que no lo sé, pero que Rocha nunca se fue del todo, es cierto. La gobernadora interina, todo su gabinete, todos ahí seguían, consultaban con él, decían que había reuniones. Rocha comenzó a decir él que regresaba al gobierno cuando llevaba apenas un mes de haber pedido licencia. Claro. ¿No? Han pasado más de 3 meses y él decía que después de aquella muy extraña toma de declaración que le hicieron en las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, después de eso él decía que ya, que no había nada contra él y que iba a regresar, lo dejó trascender, habló en muchos ámbitos. Entonces yo no puedo asegurar que ya estaba todo listo, pero no es descabellado. Ahora, también creo que me resultaría muy extraño, en mi opinión muy personal, muy extraño que haya, si fue una operación política para tratar de que regresara Rocha, que lo tenían todo preparado y después tuvieron que dar marcha atrás, se equivocaron, es una operación política pésima. Sí. ¿No? Es una suma de errores descomunal, porque el costo es altísimo, no tiene ningún sentido. Entonces, me parece que hay algo más en el fondo, más allá de que estuviera preparado o no el regreso de Rocha. ¿Preparado por quién? Diría yo, por la presidenta, por López Obrador, por los cercanos a Rocha, por los enemigos de Rocha. Hay mucho más, me parece, por explicar. Claro. ¿No? Paloma, el caos en Sinaloa es absoluto. Se ha pronunciado el empresariado, se ha pronunciado la sociedad. Mañana a las 8 de la mañana, que justamente se reanuda, se hace una sesión extraordinaria en el Congreso para definir quién va a quedar en el poder, pues ya está citada la sociedad también para manifestarse en Palacio de Gobierno. ¿Cómo observas las cosas? Bueno, primero decir que yo comparto eso. No les creo. Es que no les creo. Y no les voy a creer hasta que a Rocha Moya lo entregue en Estados Unidos y pague y esté ante la justicia. Y a todos los narcopolíticos de Morena. No les creo porque tenían un mes, Mónica, hablando del regreso de Rocha Moya. Incluso decían que podía hacerlo, que podía regresar a su cargo. Guardaron silencio. En ese momento no se habló de arrogancia, no se habló de abusos de poder, no se habló de absolutamente nada y le dejaron el camino libre a este espectáculo que hicieron, donde era una burla para las y los sinaloenses. Llegó Rocha Moya a presentarse a Palacio de Gobierno, queriendo entrar al 3er piso como si no pasara absolutamente nada y hablando de honorabilidad. Cuando ese señor lo que menos tiene es honorabilidad. Al contrario, tiene las manos manchadas de sangre. Y aparte es el capo criminal más peligroso del estado de Sinaloa. Llama muchísimo la atención, Jorge, que el desmarque del gobierno federal, cómo se desmarcó su partido de Morena también. ¿Cómo lo observas? A ver, después de que lo estuvieron apoyando por meses. De que lo estuvieron apoyando y que estuvieron diciendo que no había pruebas. Hay una coyuntura que es muy evidente. A ver, si no hay pruebas y el señor no hay pruebas en su contra y el señor no hay por qué procesarlo ni por qué detenerlo y la fiscalía ya investigó y no hay pruebas, está bien, tenía que regresar al gobierno, ¿no? Entonces, si regresa al gobierno y tú dices, no, se tiene que ir porque es un problema de gobernabilidad y demás, quiere decir que algunas pruebas hay, claro, o que algunas investigaciones tendría que haber habido. El gobierno quedó muy mal. Yo creo que para ver este tema hay que retrotraernos a tiempo atrás y sobre todo al momento en que se presentó el pedido de extradición de Rocha, de los otros 9 funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Y el momento clave de eso es cuando 2 de esos funcionarios
el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, que hoy podría estar Gerardo Mérida, claro, se convierten en testigos protegidos. En el momento que se convierten en testigos protegidos, la narrativa de que no hay pruebas se derrumbó sola. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué te entregas como testigo protegido? ¿Por qué te entregas a las autoridades? ¿Testigo colaborador de qué? ¿De qué vas a hablar? ¿Del Mazatlán? No. Te tienes que platicar de otro tipo de cosas. Entonces, la narrativa se derrumbó desde ahí y la narrativa quedó atrapada desde ahí. Quedó atrapada en un discurso contradictorio donde se decía, bueno, no hay pruebas, pero vamos a investigar, y no se investigaba, y no se avanzó de un crimen que lleva más de 2 años, que es el de la extracción del Mayo Zambada y del asesinato de Melesio Cuen, y no pasó absolutamente nada, ni siquiera fueron a declarar, no hubo ninguna indagatoria. Sí, porque además llama la atención el silencio de la Fiscalía, justamente. En las últimas horas, nada, ni un pronunciamiento. Nada. Sí de la Secretaría de Gobernación, sí del Gobierno Federal, ni una palabra de la Fiscalía General de la República. Y si a eso le sumas... que se supone que tiene abierta la investigación. Tiene la investigación. Y si a eso le sumas las contradicciones internas del gobierno, el retiro de la visa de Andy, el viaje de Omar García Harfuch a Buenos Aires y su relación con la DEA, Sí. La detención de Franco Carretero, sí, Sí. creo que se llama, el que era el chofer, Fausto. el que era el chofer de Melesio Cuen. Yo creo que mi idea es que hubo un temor y una alerta muy grande, más que en Palacio Nacional, en Palenque, y que alguien decidió, con Exactamente. acuerdo o no de Palacio Nacional, presionar para eso. ¿Por qué? Porque Rocha, pues sí, debe responder a la presidenta, etcétera, etcétera, pero su gran link, su gran relación, su gran Sí. avalador es Andrés Manuel López Obrador. Es que también ha llamado muchísimo la atención en estas últimas horas que precisamente, Paloma, el nombre de Andrés Manuel López Obrador no ha parado de aparecer en todos lados. Y yo estoy convencida que lo que hacen es estarlo protegiendo. Andrés Manuel López Obrador, y están protegiendo a Andy cuando buscaban el fuero de Rocha Moya. Esa es la conclusión y es lo que creo que es lo que han estado ocultando todo este tiempo. La verdad es que sigo creyendo y la verdad en este momento hasta me molesta porque ahora sí, ¿no? Ahora escuchaba una declaración y decía, lo importante es Sinaloa. ¿De verdad? Ahora sí es lo importante Sinaloa porque yo quiero decirte que el viernes 8, cuando regresó Rocha Moya, el viernes hubo 8 asesinatos. Ayer hubo 5 y hoy en el transcurso del día van 3. Van 713 días de narcoguerra y hasta ahora se les ocurrió querer hablar de Sinaloa. En ellos más de 3,000 homicidios, más de 4,000 desaparecidos, más de 170,000 millones de pérdidas económicas. Y ahora sí juegan. Veía las fotos de este video tan viral que se hizo cuando todos en la Cámara de Diputados les gritaban, no estás solos, Rocha Moya. Los mismos que ahora lo quieren negar. Dio un paseo por el Senado de la República como si fuera todo un héroe Rocha. Pero eso sí, ¿no? Ahí sigue Enrique Insunza. En el escaño. Bueno, regresó, reapareció ayer y volvió a desaparecer porque hoy tampoco lo hemos vuelto a saber de él. Dice que regresa a las sesiones el 1 de septiembre, ¿será? Mira, yo creo que ellos lo que quieren, lo que quería Rocha y lo que quiere Insunza es tener un poco de fuero por las investigaciones. ¿Y por ¿Para qué? ¿Para ganar tiempo en este momento? Para ganar tiempo y porque una detención es más compleja, se haga en Estados Unidos o se haga aquí, o sea, es más difícil teniendo fuero que sin fuero, ¿no? Tiene otro. Pero lo que pasa es que están tan desprestigiados. Por eso. El problema, el desprestigio es tan grande. A ver, voy a poner una cosa absolutamente hipotética, Sí. No es un dato. Sí. ¿Qué pasa si viene alguien y decide una extracción de Insunza? Eso te iba a preguntar. ¿Va a haber Sí. un levantamiento popular en algún lado? No. Ese es el problema. Se habla de soberanía, se habla de muchas cosas, de injerencia extranjera, pero la gente está harta. En Sinaloa la gente está harta claro. y en buena parte del país ante estas cosas también. ¿Por qué? Porque se lo ve como una telenovela, como una burla, ¿no?
No está Siniestra, como una telenovela siniestra. Pero no está funcionando el sistema básico de justicia, ese es el tema. Y de Tú gobernabilidad. platicabas hace unos minutos del caso Farías. Sí. El caso Farías es lo mismo. Yo insisto, no sé si Farías Laguna, él y su hermano, los dos que están detenidos, ahí ahora ya los dos en el altiplano, participaron o no en todo este esquema de contrabando de combustible. Yo creo que sí. Por lo que he visto y por lo que he leído y lo que he investigado, creo que sí. Pero sin duda no son los jefes del narcotráfico, del contrabando de combustible. Por arriba, por abajo y en el medio tiene que haber mucha gente. Y lo mismo pasa con Rocha, que Rocha estuvo ligado con el crimen organizado, pero por supuesto que sí hay innumerables pruebas. Sí. Que la elección del 21 se la robaron, por supuesto que sí. Pero no es el jefe, ¿eh? Rocha no es el jefe. Rocha es un actor más corrupto, como todos los sabemos, todos los adjetivos que querramos, pero alguien operó esas elecciones, alguien llevó ese dinero, alguien estuvo ahí, alguien dio las órdenes. Y todo lo que está ocurriendo muestra que al final, todos los caminos conducen a Palenque. Todos. Las investigaciones, los datos, las cosas. Y yo creo que esa es la verdadera preocupación que hay. Haya sabido, haya intervenido o no la presidenta en el tema del regreso y la huida de Rocha. Sí, sin duda. Paloma, el clima en Sinaloa en este momento, del que hablábamos hace un momento, están esperando que no vaya a quedar en lugar de Rocha Moya una persona del mismo grupo, pero el riesgo está. Está el riesgo y la verdad es que también va a haber un mensaje con eso. Si ponen a alguien del mismo grupo político, todo esto fue un circo. Si mandan a alguien, a lo mejor cercano a la presidenta, pues estaría dando un mensaje diferente. Lo único que yo te puedo es repetir la frase que se repite por todo Sinaloa, el que sea, menos alguien de Morena. Eso es lo que todo el mundo está discutiendo. Porque, insisto, todos los días pues está pasando algo en el Estado. Y podemos estar discutiendo y podemos estar hablando de lo que decimos, si supo, no supo, se dijo. Aquí hay una red de complicidad completa. Yo comparto, todos los caminos llegan a Palenque. Así como en el 21, no creo que sea la única campaña política que se pagó. Yo creo que fue también la presidenciable. Entonces, hay muchísimas cosas todavía. Sinaloa quiere saber la verdad, pero lo que más necesita el Estado de Sinaloa en estos momentos es justicia. Tú ponías en un caso hipotético una extracción. A mí me llama muchísimo la atención, y lo comentaba con José Luis Montenegro hace unos minutos, la llegada de 2,000 efectivos más al Estado de Sinaloa por parte del Ejército. Eso también nos habla de un blindaje todavía mayor después de los 1,500 que enviaron hace unos días, hace un par de semanas. No, a ver, en Sinaloa hay un vacío de poder, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque Rocha era el gobernador, la gobernadora interina era un títere de Rocha, la verdad es esa. Sí. El gabinete es de Rocha, la mayoría del Congreso es de Rocha. Entonces, la lógica indicaría, si tuviéramos mayor seriedad, incluso por las experiencias que ha tenido este país en crisis de este tipo, o incluso menores, es desaparecer poderes. ¿Por qué? Porque está todo podrido. Yo creo que ese es el tema. Sí, yo no sé a quién van a poner, hay muchos nombres que circulan por ahí, Julio Verdegué, muchos nombres. Pero, a ver, ¿qué poder va a tener quien llegue ahí? Verdegué creo que es un político absolutamente ineficiente, pero por lo menos es decente, eso no se lo discuten. Pero bueno, llega y ¿qué haces? ¿Cómo gobiernas? ¿Con qué gobiernas? ¿Con el gabinete de Rocha? ¿Con el Congreso de Rocha? Sí. Con los, y con el crimen organizado amenazándote por dos flancos. O quizás, si ya que enviaste 2,000 elementos más y eso, gobiernas con las fuerzas de seguridad que están asentadas en el Estado y que son las únicas que podrían tener un poder, por lo menos externo, al que tienen estos personajes y estos grupos que giran en torno a eso. ¿Quién suena para llegar? Uno de ellos es Verdegué, suena, que sería como la persona externa, pero muchos dicen que van a volver a poner a Geraldine.
Esos son como los nombres que hasta ahorita han sonado. La gobernadora interina. Sí, la gobernadora interina que no hizo absolutamente nada y que sí, efectivamente, pues sigue las órdenes de Rocha Moya. Insisto, se tiene que ver porque si es alguien de su mismo grupo político, quiere decir que todo esto pues fue un circo y nada más inventó para salir de esto. En Sinaloa estamos hartos de simulación. Ya hay una propuesta en el Senado de la República para la desaparición de poderes, eso es importante decirlo, y la propuesta por la sociedad civil. Es una propuesta que llevaron ellos y la presentaron y que lo recibieron en la mesa directiva y que según se iba a discutir y el pretexto que pusieron es que teníamos que entrar a este periodo. Bueno, pues veremos si tienen las ganas de quererlo discutir. Ahora, no tenemos los votos, la oposición no alcanza. Va a ser una llamada de la presidenta si realmente quiere hacer algo por Sinaloa y ahora, como dice, pensar en lo mejor por Sinaloa. Claro. Ahora, en la reacción de los Estados Unidos también se circuló una entrevista del director de la DEA donde vuelve a asegurar que en Sinaloa pues los políticos están prácticamente comandados por el narco. No, es la entrevista de Terry Cole el día de hoy. Y a ver, que nadie se sorprenda, no es algo nuevo de Terry Cole o de los funcionarios de Estados Unidos. Es lo que viene diciendo Estados Unidos con la administración Trump desde que asumió Donald Trump. No ha habido cambios en eso. Claro. Y no ha habido cambios y está en la estrategia de seguridad, la estrategia antinarcóticos, en la ley contra el fentanilo, en la ley antiterrorista. Ellos han sostenido todo este tiempo y creo que en eso tienen razón, que si no se desmantelan las redes políticas de complicidad y protección a los grupos criminales se regeneran. Y en eso tienen toda la razón y creo que hay casos paradigmáticos. Uno es Sinaloa, el otro es Michoacán. Me parece que son paradigmáticos, quizás Baja California también. Entonces son casos muy particulares. Entonces Terry Cole va a seguir diciendo eso. Confunden la gente o algunos analistas se confunden cuando dicen, no, es que ya, mira, alabó a Omar García Harfuch, entonces hizo un acuerdo con el gobierno. No, va a seguir alabando a García Harfuch porque esa es una vía de seguridad, de interlocución y de operación. Van a seguir trabajando en el Comando Norte con los militares porque esa es una vía de colaboración que les interesa. ¿Qué tanto a Estados estamos Unidos colaborando con los Estados Unidos particularmente? Y me detengo en la figura de Omar García Harfuch, en este caso de Sinaloa, porque él tampoco ha aparecido en estos días, salvo por un tuit que subió ayer, un mensaje. Yo creo que están colaborando y mucho en las tareas específicamente de seguridad, pero esas no son decisiones de seguridad. Cuando Terry Cole o Stephen Miller o el del Homeland Security hablan de los políticos y de las redes de protección, están hablando de decisiones políticas. La que decide no detener a Rocha no es el secretario de Seguridad, ni el secretario de la Defensa, ni el de la Marina. Es la Presidencia de la República, es una decisión política. Y eso es lo que estamos viendo. Y cuando Terry Cole dice lo que dice hoy, hay funcionarios de alto nivel de México que colaboran y protegen al narcotráfico, esa fue la declaración, está hablando de eso. Claro. Está hablando de eso y bueno, la situación es insoluble mientras tú no decidas romper esas redes. Y Rocha es la personificación más clara de esas redes. Pues volvió en su escondite, veremos mañana qué es lo que sucede en el Congreso de Sinaloa, quién queda en su lugar. Les agradezco muchísimo a los dos haberme acompañado esta noche aquí en Sala de Guerra.